Me llamo Silvia Ágreda Carbonell, tengo 33 años, estudié sociología, pero mi campo de acción es las industrias culturales. Cuando estaba en el colegio empecé a tomar unos cursos de danza contemporánea. No sabía bien de qué iba, pero me metí un poco como para adivinar qué ondas, qué pasaba. Y me encantó porque era esta suerte de danza que exploraba no solamente las posibilidades de movimiento de tu cuerpo, sino que además era metafórica y trabajaba con imágenes, era una cosa como más compleja. Cuando yo iba a postular a la universidad tenía este antecedente de mis papás que habían ido a la Católica y además en el entorno de mi colegio no se hablaban de muchas opciones tampoco. Automáticamente cuando sentí este impulso de postular a la universidad no hubo otras opciones, hubo esa, ¿no? La Católica. Dije ya psicología, pues sin tener idea de qué había. Lo que sí sabía era que había una escuela de danza en la universidad. Ingresé y lo primero que hice fue matricularme en la escuela de danza. Y estos 2 años de estudios generales que tiene la Católica en verdad a mí me sirvieron para hacerme un montón de preguntas sobre si realmente quería ir a psicología, si realmente que tenía alguna otra opción pensada. Y la verdad es que en el camino me di cuenta que yo quería estudiar artes escénicas. Mis papás en verdad al toque me pusieron el pare y me dijeron no, o sea, necesitas estudiar una carrera, ni siquiera una carrera lucrativa, sino que mis papás estaban como muy interesados en que estudiara una carrera que según ellos me hiciera mejor persona. Una carrera que te permita formularte preguntas, que te permita como romper algunos parámetros de las cosas que se consideran como normales. Un poco buscando otras opciones y opciones que me dejaran como convivir tranquilamente con mi familia y al mismo tiempo ser como un punto medio entre una cosa y la otra. Encontré sociología. Una decisión bien racional en relación a mi necesidad de hacer danza en paralelo. Si yo lo que quiero hacer es una carrera de bailarina en paralelo a esta otra carrera que tengo que estudiar, entonces lo más lógico es que sea una carrera que me permita hacerlo, que sea una carrera que se mantenga en la ciudad. Y así llegué a sociología, pero hice este acuerdo con mi mamá en el cual yo llevaba la carrera, pero al mismo tiempo podía llevar cursos de danza. Y en esa época la escuela de danza de la Católica se empezó a institucionalizar, de hacer unos talleres libres a hacer una escuela formal, como TUC. Yo puedo sacar esta carrera que supuestamente me va a dar todos estos beneficios de ser una mejor persona, de poder tener un empleo como convencional, y al mismo tiempo puedo desarrollar esta parte que yo me estaba muriendo por desarrollar, que era la de ser bailarina. Si bien me gustaba mucho leer y me gustaba mucho escribir, tenía una relación muy cercana con las letras, sociología fue un reto en ese sentido. Me sentía como muy incapaz, tal vez yo no soy buena socióloga, tal vez no tengo las habilidades ni las capacidades para hacer esto. Y al mismo tiempo la danza contemporánea tiene pues un montón de temas que ahora los tengo mucho más claros, pero en ese entonces era una frustración que no podía como agarrar muy bien, ¿no? Y en los siguientes ciclos de sociología me encontré con profesores que me lograron generar una conexión. Me encontré con Gonzalo Portocarrero, que fue luego mi asesor de tesis y fue luego mi maestro y guía, que era una persona que no solamente se dedicaba a enseñar, sino que creo que hacía un trabajo muy fino por conectarse con sus estudiantes. Y además tenía un trabajo bien enfocado en producción cultural y encontré esta posibilidad de hacer sociología desde lo que yo hacía, que era hacer artes escénicas, que me permitió también empezar a mirar lo que yo hacía y lo que hacían las personas de mi entorno con otros lentes. Esta obra que me está diciendo, esta obra que está buscando decir, desde qué sujeto de enunciación sale esta pieza. Estas herramientas me permitieron acercarme a la danza contemporánea desde una mirada más crítica, y ahí fue cuando sucedió la hecatombe, que fue que me di cuenta que no me sentía cómoda con la danza contemporánea en verdad. Habían un montón de aspectos de la danza en general que sentía que eran como súper excluyentes. En mi cuerpo se la sentía como castrante, en un aspecto mucho más grande como ya de industria sentía que no funcionaba. Había como varias miradas ahí que hacían que hubiera como un corte, ¿no? Yo terminé la universidad y al toque encontré un par de trabajos en esa línea. Trabajé como asistente de Gonzalo. Ya me enganché con todo, un poco en la búsqueda de una carrera más académica, y al mismo tiempo me embarqué un poco por la necesidad y porque era lo que había en el ambiente, en este trabajo con industrias culturales, que básicamente era el trabajo con el ministerio, mejorar y poder brindar posibilidades para la mejora y el desarrollo de las condiciones para el crecimiento del sector cultural. Tal vez una maestría me puede dar más herramientas para instalarme mejor en el mundo laboral. Estudié que se llama Industria Cultural. Tenía cursos como muy específicos en relación al espacio de creación, a la teoría de la industria cultural, al temas de género con producción. Y claro, una vez que llegué a la maestría y me encontré con estos temas, fue como ya, esto era lo que yo quería hacer. Era un análisis
sociológico, desde las ciencias sociales y las humanidades, a la producción cultural. Hablar de industria cultural ahora es hablar ya no de una producción en masa, sino de la producción como la vemos, desde los que generan millones de dólares como el cine de Bollywood, hasta los cineastas más alternativos que tienen como nichos mucho más chiquitos. La industria te permite mirarlo todo y al mismo tiempo te permite formularte preguntas sobre eso. Yo llegué a Londres también muy interesada en ver danza. En el momento en el que yo llegué estaban curando una muestra que se llamaba Out of Asia, que era como los creadores que habían salido de Asia para poder incorporarse en una suerte de sistema más formal o oficial de la danza contemporánea en el mundo. Había sido construida desde una mirada súper crítica a lo que en Inglaterra se consideraba que era la danza de Asia. Era además un artista de Singapur, y lo que él había hecho había sido identificar diferentes maneras de hacer danza contemporánea. En Japón, por ejemplo, había contactado a un grupo de investigadores que trabajaban haciendo lucha libre. Se golpeaban y se tiraban encima de otros, y para él eso era muy contemporáneo, que era cierto. O sea, la danza contemporánea no es una técnica de movimientos que siempre repites, un poco como lo que yo venía estudiando, sino es una mirada realmente al movimiento contemporáneo de cada lugar. Entonces va cambiando según la localización geográfica, pero va cambiando también en el tiempo. En Singapur eran artistas trans que trabajaban con el movimiento de lo femenino y lo masculino. De pronto se abrió una ventana de posibilidad en la cual la danza contemporánea podía hacer muchas más cosas de las que yo estaba aprendiendo que era. Yo estaba aprendiendo una mirada súper europea, súper de los 60s, y claro, esa mirada peruana a lo que era la danza contemporánea respondía también a quién la estaba practicando, de dónde venía, cómo se estaba instalando, cuáles eran los espacios de formación, qué era lo que estaba enunciando desde su práctica, ¿no? En este caso eran cuerpos mucho más europeos, discursos mucho más europeos, y estéticas también mucho más europeas, ¿no? De hecho, por eso ahora he venido a darme cuenta que yo no encajaba mucho en esa estructura, porque nada de lo mío estaba sostenido ahí, ni la narrativa de mi vida, ni mi cuerpo, que de hecho, o sea, mi cuerpo es un cuerpo pesado, es un cuerpo grueso, que tiene un movimiento propio. Que claro, para mí es mucho más difícil adaptarme a una estética o un cuerpo más europeo, que es el cuerpo de la danza clásica, el cuerpo de la danza contemporánea, pero no tendría por qué, ¿no? Porque la danza peruana tiene una narrativa en sí misma y debería tener una práctica en sí misma y debería tener una historia en sí misma. Y no nos estábamos dando el trabajo de pensar cuáles eran nuestras tradiciones y cómo se estaba construyendo lo contemporáneo desde nuestras tradiciones. Como el sector es súper pequeño, y está como las personas que están como instaladas en el sector vienen hace mucho rato trabajando ahí, la idea de pensar lo contemporáneo desde lo local ha sido un reto. Ahora hay mucha gente pensando en este tema, lo cual es súper chévere porque hay mucha gente hablando de otras narrativas, de otros cuerpos, de otras experiencias y de cómo lo contemporáneo se puede construir desde ahí. De hecho, nuestros clásicos no es el ballet clásico, nuestro clásico generalmente es lo que asociamos como el folclore, ¿no? Creo que nuestros clásicos incluso pueden ser la salsa que bailamos en nuestra casa, la música que bailamos en fiestas infantiles. Hay toda una experiencia de lo local atravesado en nuestros cuerpos que nos hemos venido haciendo los locos porque, claro, está también teñido o bañado por una suerte de exclusión. Confiar mucho en mi intuición. He entendido un poco que la dinámica de la vida es prueba y error. Entonces ya no me hago tantas faltas con las equivocaciones. Si no eliges el camino adecuado y si en el camino quieres cambiar un poco la mirada y si no te encuentras acá y quieres, no pasa nada. Y ya no soy tan dura conmigo misma tampoco. Y he validado muchas de mis experiencias en movimiento y mi experiencia de socióloga también desde lo que puedo dar y desde lo que soy y desde mis experiencias, ¿no? O sea, de repente el lenguaje sociológico que me costaba tanto trabajo al principio no es el lugar donde yo debo habitar, ¿no? No es mi manera de afrontar la sociología. Creo que también encontrar estas preguntas sobre la decolonización de las prácticas me ha permitido decolonizarme a mí misma parcialmente. La academia de por sí es un espacio súper excluyente, ¿no? Es un espacio que tiende a la exclusión más que a la inclusión. ¿Cuál es la academia que formamos desde acá? ¿Cuál es la investigación? ¿Cómo son esos espacios? ¿Cómo es que puedes hablar de un tema que puede ser canónicamente académico, pero desde un lugar mucho más lúdico, mucho más accesible, mucho más horizontal también? Esta idea de que la academia te está enseñando cosas y que está ahí para esparcir el conocimiento es bien relativo también, ¿no? Mi abuela me ha enseñado un montón de cosas y mi abuela no es académica.
sin miedo. Todo se puede cambiar, todo se puede arreglar en el camino. ¿Hasta qué punto te estás equivocando si es una prueba, no? O sea, es una prueba, no funciona, pasas a otra cosa, lo siguiente funcionará, y si no funciona lo siguiente, bueno, ya está.